Acompáñenme por favor y abra su Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12. La palabra del Señor dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Hemos estado estos domingos pasados respondiendo a un desafío que el Señor ha entregado a la iglesia, un desafío que se ha enmarcado en una palabra que tenemos hoy en nuestros corazones grabadas, un desafío tan precioso que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hemos visto que esta declaración, yo y mi casa serviremos a Jehová, no es una declaración trivial, sino es una declaración que demanda realmente de gran esfuerzo nuestro y de excelencia en nuestra vida para que nosotros podamos servirle. Estuvimos revisando algunas premisas, voy a decir así, principios que son necesarias en nuestra vida para que nosotros le sirvamos. Habíamos declarado de que una cosa es reconocer al Señor Jesús como nuestro Salvador y otra como nuestro Señor. Amén. ¿Le habíamos dicho sí? ¿No? Muchas veces nosotros tenemos conscientemente, decimos: yo le he aceptado al Señor Jesús como mi Salvador. Pero nos cuesta entender, traer a la luz de nuestro entendimiento lo que significa aceptarle como nuestro Señor. Les comentaba de que para mí fue una revelación muy importante. Yo estaba en el colegio, ya en los caminos del Señor, recién convertido, y por su gracia el Señor envió unos jóvenes preciosísimos de la universidad a predicar en el colegio, y nos sacaron por grupos, un grupo pequeño de unos 5 o 6 muchachos, con uno de ellos, ¿no? Tenían un equipo bastante grande, y este muchacho nos dice a nosotros: ¿ustedes han aceptado a Cristo como su Salvador? Y entonces, ¿quiénes aceptaron? Y levantamos la mano, estamos en un colegio cristiano, y él nos dice: ¿y cuántos le han aceptado como su Señor? Y cuando este muchacho nos dice este tremendo desafío, voy a decir, yo como cristiano ya no comprendí muy claramente lo que me preguntaba. Decía: ¿por qué me pregunta de nuevo lo mismo? Y él dice: no es lo mismo aceptarle como Salvador y aceptarle como Señor.
Como Salvador, nosotros aceptamos todo el beneficio que Dios tiene para con nosotros. La salvación y la vida eterna. Pero aceptarle como Señor, nos dice, significa que yo debo obedecer lo que dice su palabra. Debo obedecer a sus principios, a lo que Él enseña en su palabra. Y les comentaba y les decía, el tema de decir yo y mi casa serviremos al Señor connota este principio. Otro principio que hoy día empezaremos en una serie de temas a escudriñarlo, que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Para servir al Señor hay que conocerle. El que no le conoce no le puede servir. Y la palabra del Señor nos hace una revelación tan especial, tan profunda de lo que es conocerle al Señor. Este tan precioso varón que el Señor eligió para escribir esta carta, el apóstol Juan, conocido también como el apóstol del amor, con todo el amor del mundo escribió esta carta, y con toda la firmeza también, con toda la claridad que necesitaba escribir, escribió. Sin adornar el evangelio, mi amado hermano. Él dijo lo que tenía que decir, le guste o no le guste a lo que escuchaba. Él dijo la verdad. Y para aquellos que escucharon y abrazaron esta verdad, realmente caminaron hacia adelante. Pero para aquellos que no. Yo quiero que usted vea principios que hoy día vamos a revisar muy de forma introductoria, pero que vamos a profundizarlo en lo que viene hacia adelante. ¿Por qué? Porque esta iglesia, mi amado hermano, está concentrada en la vida cristiana. El faro, decimos, el centro de vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Cómo se vive la vida cristiana? Hoy día vamos a ver el desafío que nos presenta el Señor referido al conocimiento de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y quiero que usted note, porque aquí hace una revelación de quién es el destinatario, quiénes son, los destinatarios de esta carta. Y como digo yo, muchas veces, para quienes estaba destinada esta carta, no eran ninguno de Ambaima, digo yo. Mire quiénes eran estos destinatarios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Quiere decir que eran personas que habían aceptado a Cristo como su Salvador y habían permitido que les sean limpiados sus pecados por su sangre preciosa. Eran nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eran nacidos de nuevo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Una revelación tan especial para yo y mi casa serviremos al Señor, porque quiero que usted note que esta carta, el destinatario, es un destinatario familiar. El destino de esta carta tiene un carácter familiar. Habla de los padres y habla de quién? De los hijos. Les dice, les escribo a vosotros, padres. Más adelante le dice, les escribo a ustedes, jóvenes, hijitos, les escribo a ustedes. Y le dice a los padres, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y es importante que entendamos teológicamente lo que conlleva conocer al Señor. Yo creo que usted pudiese entender y abrazar junto conmigo de que es imposible conocer al Padre sin conocer al Hijo. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús vino para revelar al Padre. Y Él es la revelación completa de la deidad.
Si yo quiero conocer al Padre, debo conocer al Hijo. El Señor le dice a sus discípulos, uno de los discípulos le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. ¿No sabéis que yo y el Padre uno somos? Yo soy el camino, le dice, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Déjeme decirle algo ahora. Nadie puede conocer al Hijo si el Espíritu Santo no se lo revela. Y esto es así, esa armonía hay en el Señor. Nuestro desafío de conocer al Padre, conociendo al Hijo. Pero no puedo conocer al Hijo si el Espíritu Santo no me revela al Hijo. Y la palabra del Señor nos dice, nos muestra algo tan especial en esta porción de las Escrituras. Nos muestra un verdadero conocimiento. Y Juan está escribiendo esto, permítame hacer este preámbulo. Escribe esto por un desafío muy terrible, voy a decir así. Él estaba corrigiendo una falsa doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia en ese momento. Eran conocidos como los gnósticos. Y ellos proponían de que el perfeccionamiento del creyente se lograba con el conocimiento. Por eso se llamaban gnósticos. No se quiere decir conocimiento. Mientras más yo aprendía y más conocía, más perfeccionado estaba. Y ellos proponían de que una vez ya convertidos en cristianos, este cuerpo no tenía ningún valor. Y ellos decían: han sido perdonados los pecados pasados, los presentes y los futuros. La verdad, pero medias, como la planteaban ellos. Porque ellos proponían y decían: así que podemos pecar libremente. Ya nos perdonó el Señor. Y usted dirá: sí, pero eso fue una secta en el principio. Déjeme decirle una cosa, mi amado hermano. Esta doctrina falsa ha perseguido a la iglesia hasta el día de hoy. El remanente fiel en la iglesia ha tenido que luchar hasta el día de hoy. Hoy sabe que se predica, sabe que hay una liviandad tan terrible dentro de las iglesias cristianas, debo decir. Cuando usted habla con los jóvenes, las estadísticas de pecado son tan terribles. Hay una concepción de que, es decir, peco ahora, mañana me arrepiento. Más o menos como, mire esta terrible herejía. Viene el carnaval. Tienen licencia para pecar en el carnaval. No hay problema. Luego viene la Semana Santa para que nos arrepintamos. Y todos los años se pega carnet para pecar y después no hay problema, nos arrepentimos. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Permítame que les lea un poquito. Miren lo que dice capítulo 3, verso 4, primera de Juan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Qué cariñoso, qué amoroso Juan.
apóstol del amor, hablando con la firmeza y el amor que le caracterizaba. ¿Sabe qué dice él? Sin querer adornarle el oído a nadie. ¿Sabe qué dice? El que practica el pecado es ¿de quién? El diablo. Y temblaron todos los que escucharon, se cayeron de sus sillas, y los que pudieron se levantaron. Porque él no le adornaba el evangelio a nadie. Él decía la verdad. Y él decía: el que es creyente, el que conoce a Dios, no peca. Porque ha nacido de nuevo y la simiente de Dios está en él, dice. Y no puede pecar. Y usted me dirá: pastor, entonces quiere decir que el cristiano es una flecha derechito, no sé. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Aquí mismo, primera de Juan, para que usted agarre ese contexto tan precioso. ¿Sabe qué dice? Hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Capítulo 2. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Dígale al de al lado: el Señor Jesús no ha perdido ningún caso. Ningún caso. Él es nuestro abogado, mi amado hermano. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe cuál es la armonía de esta palabra, mi amado hermano? Pero si aquí dice que el que le conoce no peca, ¿sabe qué? La palabra, la expresión en el griego que traducen ya en los versos siguientes, más explícito, dice: no practica el pecado. Un cristiano se puede equivocar, sí, amado hermano. Mientras sea humano, será pasible a pecar. Pero no es su práctica. No practica el pecado. Por eso dice: hijitos míos, y si alguno hubiere pecado. Qué tremenda expresión de Juan. Qué hermosa iglesia a la que se refiere, ¿verdad? Qué hermoso. Ahora, no sé si podremos decir así a la iglesia ahora en general, ¿no? Juntarlos a todos y agarrar un micrófono y decir: a ver, por favor, si alguno hubiere pecado, levante la mano. ¿Hay alguno? ¿No? Bueno, tal vez tenemos que decir: y si alguno no hubiere pecado. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque esa doctrina gnóstica se metió en la iglesia, y la iglesia sigue luchando contra ella, contra esa concepción de que peca y no pasa nada, tranquilo, que no pasa nada. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esta carta tan preciosa, mis amados hermanos, una carta a unos destinatarios tan exquisitos, padres que conocían al Señor, hijos de Dios que habían vencido al maligno, que habían vencido al mundo. Una carta tan preciosa que estaba llegando a esos corazones. Tiene una advertencia de parte de Dios, que es importante, mis amados, que nosotros la traigamos a nuestra conciencia. Usted tal vez dirá: ¿y esto se aplica para quiénes? ¿Para los cristianos espirituales? ¿O también para los cristianos o para los carnales y también para los espirituales? Mire lo que dice la palabra del Señor: no améis al mundo. A ese equipo SWAT, ¿no?, que vemos ahí arriba, unos
hermanos que habían vencido al maligno, que conocían al Señor, que no practicaban el pecado. ¿Sabe qué les dice Juan? No améis al mundo, cuidado. Mire que el que esté fuerte, mire que no caiga. Mire que no caiga. Les dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. El mundo. Y dice, en el mundo están los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Les decía yo, mis amados hermanos, es importante que nosotros comprendamos como cristianos cómo funciona, cuál es esa revelación de parte de Dios a nuestras vidas para mantenernos firmes. Poder entender, usted me dice, pastor, ¿y qué es el mundo? ¿Cómo funciona este tema del pecado? De no practicar el pecado, ¿qué pasa? Es un tema bastante especial, bastante profundo. Permítame hacer mi mejor esfuerzo para poder explicarlo en esta introducción que hacemos este domingo. En adelante vamos a ir entrando muy a detalle y comprendiéndolo, porque nosotros queremos servir al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor, pero no voy a poder servir si no entiendo cómo el enemigo trabaja en contra mía también. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor aquí? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permítame hacer un análisis de este principio que el Señor lo está desmenuzando con respecto al mundo. La palabra del Señor nos muestra dos contextos en los que se refiere al mundo, cosmos en griego. Uno es la creación, lo creado por Dios. Y la palabra del Señor dice que Él ama la creación. Por eso utiliza ese verso tan conocido que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo, pastor? No, que no tenemos que amar al mundo. Aquí está hablando de la creación como creación nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y utiliza otro contexto para esta expresión, mundo, refiriéndose a los principios que rigen este mundo. Nuestra sociedad, voy a decir así, el conjunto de valores, entre comillas, yo le pondría antivalores, que el mundo propone para su gobierno y funcionamiento. Este mundo propone un sistema de valores, antivalores, que van contrarios a la palabra del Señor. Y que para entrar en esa corriente hay que, voy a decir así, para ser aceptado por esa corriente, hay que buscarle esos principios gnósticos de decir, no pasa nada. Permítame ahora entrar un poquito más a fondo. Les decía, vamos a tratar de cubrir los 3 puntos ahora. El deseo de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Quiero que podamos entender cómo es esa estrategia. Siempre enseñamos en la casa del Señor bíblicamente de que el enemigo no nos puede tocar. Aquí en Primera de Juan, usted va más allá en los capítulos y dice que el que es nacido de nuevo de la simiente del Señor ha nacido de nuevo y el maligno no le toca, dice mi Biblia.
Entonces, ¿cómo es que trabaja el enemigo en contra del cristiano? Si no puede tocarlo al cristiano, ¿qué puede hacer? Mire lo que hace el enemigo. Tiene dos opciones. Mira al creyente. ¿Lo puede mirar? Lo puede mirar, cuidado. Déjeme decirle que el enemigo no está jugando a ser enemigo. El enemigo es enemigo en serio. Bien enemigo. Y no le estoy haciendo propaganda. Pero vino, dice, para robar, matar y destruir. Entonces tiene que tener eso en la cabeza. El enemigo vino para robarme, matarme y destruirme. No vino para hacerme cosquilla. Él va a ir en serio, amado hermano. ¿Sabe qué? Cuando él ve a un cristiano, voy a hablar en un primer estado, un cristiano espiritual, ¿no? Un cristiano que los deseos de la carne los han menguado, ha hecho morir los deseos de la carne, que no desaparecen, quiero que sepan, ¿no? Usted puede ver a un cristiano, ¿no? A un pastor si quiere, ¿no? Lo lleva a jugar pelota y jugando pelota, de repente su carne se reactiva y ahí lo tiene el pastor no dándole duro al hermano, ¿no? Medio partido, ¿no? Se puede enojar, se puede... Sí, la carne, mi amado hermano, lamentablemente estará inactiva dependiendo de qué tanto yo alimente el espíritu. En Gálatas dice el apóstol Pablo, manifiestas son las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y estos luchan, quiere decir. La carne lucha por satisfacer sus deseos. La carne. ¿Cómo funciona? Cuando es espiritual, la carne está menguada, el enemigo no le brinca por la carne al cristiano. Le brinca por los ojos. El deseo de los ojos. Vamos revisando en el anterior turno ese momento en el principio. Ustedes, ¿cómo comenzó? Vaya a Génesis, usted va a encontrar el principio de todo, de la creación, del pecado, cómo funciona, cómo trabaja el enemigo. Todo está detalladito ahí, sin que falte una coma. ¿Saben qué pasó? Les voy a decir algo, mi hermano. Todo empieza por un descuido. Todo empieza por una imprudencia. Así empieza todo, con una imprudencia empieza, ¿no? Todo empieza, ¿me acompaña? Ya, pues, me acompaña. Pero está muy oscuro esto, ¿no? Sí, no tengo miedo, ¿no? Tampoco. No tengo miedo al enemigo, ¿eh? ¿Sabe qué pasó? Eva salió sola. Se fue sola. El enemigo la vio y le dice a Eva, empieza con una mentira. El enemigo te puede mentir. Te puede, dice la palabra, lanzar dardos de fuego. Esos dardos de fuego no es que le lancen fósforos a uno, no. Él manda pensamientos, ideas, ¿no? A la mente. Son dardos de fuego. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted puede reprender todo lo que quiera y no se apagará. ¿Sabe qué es lo único que apaga? Los dardos de fuego. El escudo de la fe. Si no tengo fe, no se apaga. Ahora voy a tratar de explicar. ¿Qué acontece? Y usted va a ir hilvanando un poquito este proceso. ¿Qué acontece? El enemigo le dice a Eva, dice que no pueden comer de ninguno de los árboles. Mira la mentira, digamos, ¿no? Y ella le dice, no, podemos comer de todos los árboles del huerto, podemos comer. Excepto, menos, de este árbol no podemos comer. Del árbol del bien y del mal. De este árbol no podemos comer. Y el enemigo le dice, y ella dice, porque el día que comamos, dice el Señor, moriremos. Y Satanás le dice, no te va a pasar nada. Tomate este vasito de cerveza, vas a ver que no pasa nada. Ven, vamos aquí, no pasa
nada pasa. El enemigo te miente. Y el enemigo te ofrece algo agradable. ¿A qué? A los ojos. Dice que cuando Eva miró, vio que era el fruto apetecible. ¿Agradable a qué? A los ojos. Y comió, pecó. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Escuche bien lo que voy a decir. La palabra del Señor dice: cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada uno de vosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia, cada uno de su propia concupiscencia es seducido. Y una vez seducido y dando a luz el pecado da luz la muerte. Eso fue lo que le pasó a Eva. Se cayó ahí como pollito. No fue así. Ella comió, mira, no me moría, ¿no? Pero cuando se dio cuenta, la gloria de Dios se había apartado de ella. Le dio a su esposo. Su esposo comió y la gloria de Dios se apartó de ellos. ¿Qué acontece, mi amado hermano? El pecado trae una consecuencia. Trae una consecuencia. Le voy a dar algunos ejemplos más. Quiero que vean cómo funciona el tema. Dice la palabra del Señor que estaba David. David no estaba haciendo lo que tenía que hacer, no estaba donde tenía que estar, con el ejército en un tiempo de batalla. Y dice que se quedó en su casa. Y cuando estaba en el balcón de su casa, ¿qué pasó? Sus ojos. Dice que miró a Betsabé, una mujer, dice, hermosa de aspecto, que se estaba bañando. Y la hermana no cerró la cortina. Y un día le vamos a preguntar, ¿por qué no cerró la cortina? ¿No? Y el pobre Davico dice que buena vista había tenido, pero no creo que sea tan cerca, le estaba bañando, miró de lejos y la mandó traer. Le voy a dar otro ejemplo. Moisés salió un día y dice que estaba ya cansado. Él había sido criado por su madre, él sabía, tenía los principios, sabía que era su pueblo el que sufría y estaba ya indignado de tanto sufrimiento. Y dice que cuando vio que estaba maltratando a un egipcio, a uno de su pueblo, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que él miró para un lado y para otro y dejó que su carne accione. Y en ira fue y mató al egipcio. ¿Sabe qué aconteció? Estuvo 40 años exiliado en el desierto, en la soledad. Complicado. La palabra del Señor dice que el mundo tiene deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. ¿Qué quiere decir el deseo de los ojos para puntualizarlo? El deseo de los ojos, mis amados hermanos, tiene que ver con algo que yo codicio y no me está permitido tenerlo. Un hombre, si mira a su esposa como esposo, como le está permitido, no es pecado, no es deseo de los ojos, no hay ningún problema. Pero si mira a otra mujer y la codicia, es deseo de los ojos, porque no le está permitido. Entonces el mismo objeto, permítame decir, puede ser que para uno sea pecado, para otro no sea pecado. Para uno sea deseo de los ojos, para el otro no sea deseo de los ojos. Todo depende si eso que yo estoy codiciando me es permitido o no me es permitido. Si me es permitido, entonces no es deseo de los ojos. Si no me es permitido, es pecado, es deseo de los ojos. El deseo de la carne, la palabra del Señor dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, lascivia, inmundicia, pornografía, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, blasfemias, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es importante que nosotros entendamos, mis amados hermanos, que cuando se entra en este proceso, como dice aquí la palabra del Señor, la vanagloria de la vida es como el enemigo intenta atrapar al cristiano. Muchas veces nosotros podemos estar luchando de diversas maneras, queriendo, no, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? ¿Sabe cómo muestra aquí la palabra del Señor? La única manera de que nosotros vencemos al maligno, ¿sabe cómo dice ahí en lo que vamos de leer? El que permanece en su palabra vence al maligno. La vanagloria de la vida, para acercarme al aterrizaje, la vanagloria de la vida, mi amado hermano, tiene que ver con todo aquello que yo hago que está fuera de la voluntad de Dios. Cuando yo hago algo que no está en el propósito de Dios para mi vida, es en vano. He perdido mi tiempo. Por eso es tan importante que yo logre entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y cuando lo entiendo, entonces ya no es en vano, ya es eterno lo que hago. Déjeme decirle algo, mi amado hermano. David pecó y se equivocó. Y el pecado trajo consecuencias a su vida muy difíciles. Moisés pecó y trajo el pecado a su vida consecuencias muy difíciles. Pero quiero decirle algo, mi amado hermano, que este precioso libro, con esta firmeza con la que habla, también nos habla con esperanza. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Si mi pueblo se humillare y postrado me adorare, si se apartare de sus malos caminos, dice la palabra del Señor, yo sanaré su tierra. Dice el Señor que Él restaura los muros caídos y las puertas quemadas. Es importante que entendamos cómo el enemigo nos acecha, mi amado hermano. El enemigo vendrá a trabajar con un deseo de los ojos para poder impactar a tu carne y que tú des a luz el pecado, y el pecado, la muerte. ¿Sabes qué significa? Dice la muerte y la destrucción de tu vida. Cuando Dios no quiere que tú caigas en ninguno de estos pecados que están ahí, escritos ahí como deseos de la carne, mi amado hermano. ¿Sabe por qué es? Porque el enemigo a través de ello va a traer destrucción en tu vida, va a traer tristeza, va a venir y va a robar, va a venir y va a destruir tu hogar, tu familia, tu economía, va a venir a destruirte completo, hermano, y tratará de no dejar ni las cenizas, porque Él no está jugando a ser enemigo. Pero déjame decirte algo, mi amado hermano. La palabra del Señor dice que si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos acercamos a Él y confesamos nuestros pecados, nos apartamos de nuestra maldad, si le decimos, Señor, yo sí quiero, Señor, ahora en adelante guardar tus mandamientos, tus caminos, tus preceptos, Señor. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Y aquí yo hago las cosas nuevas. Porque para Él no hay nada imposible, mi amado hermano. Moisés, cuando se volvió a encontrar con el Señor, ¿sabe qué? Estaba completamente destruido, mi amado hermano. Un hombre que había sido formado para ser faraón, para ser rey, estaba en medio de las soledades, en el desierto, cuidando a las ovejitas, y estuvo así 40 años. Todo lo que era, ¿sabe qué? Le dice él al Señor,
Le dice: Señor, soy un hombre lento de palabras, soy torpe para hablar. ¿Y sabe qué dice en Hechos, la palabra del Señor? Que Moisés era un joven poderoso, elocuente en palabras. Eso era su principio. Cuando él cayó, el enemigo le robó en gran manera. Cuando se encontró con el Señor, él solo miraba ya lo que había quedado de todo el destrozo que había hecho el enemigo. Pero déjame decirte, mi amado hermano, el Señor le dice a Moisés: Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Que se quitó. ¿Sabe qué simboliza eso? Que él empezó a caminar en santidad. Él dijo: si hasta aquí me equivoqué. ¿Sabe qué? No me lo imagino, ¿saben? Pues intento imaginarme a Moisés en ese desierto diciendo: ¿cómo me equivoqué? Porque sabe que el enemigo además es un gran torturador. Cuando tú te equivocas, luego el enemigo viene y te dice: ¿cómo te equivocaste? ¿Cómo no fuiste para allá? ¿Cómo te viniste por acá? ¿Cómo no tomaste esta otra decisión? ¿Qué pasó? Te tortura, te tortura, te tortura, hasta que te hunde y te sume y te deja, dice la palabra, desolado, dice la palabra del Señor, sin piedad. El enemigo no te dice: ya no sufras, no te preocupes, ya te vas a arrepentir, ¿no? El enemigo, ¿sabe qué te dice? Ya no hay esperanza para ti. Ya pecaste demasiado. Ya no hay esperanza para ti. Ya no hay una luz al final del camino. Todo está oscuro. Vos ya conocías al Señor y te equivocaste. El enemigo te dirá: si eres hijo de Dios, que te vayas por otro camino. ¿Sabe qué estaba queriendo decir al Señor? Que no era hijo de Dios. Y el enemigo seguirá intentando decirte lo mismo. Querrá que tú creas que no eres hijo de Dios, que Dios ya no te ama y ya no te quiere. Pero déjame decirte algo, mi amado hermano. La palabra del Señor dice que Él no desprecia el corazón contrito y humillado, porque nadie se puede arrepentir si el Espíritu Santo no lo convence. O alguien tiene en su corazón esa humillación de venir al Señor, decirle: perdóname, Señor, me equivoqué. De principio a fin te fallé, Señor, perdóname. Déjeme decirle que solo usted puede hacer eso si el Espíritu Santo lo convence para hacerlo. Por eso cada vez que no sabe cuántas veces, hermano, tantísimas, me ha tocado ministrar, ver venir jovencitos a despedirse de mí. Decirme: pastor, fue bonito mientras duró, pero ya no hay esperanza para mí. Recuerdo un muchacho que había vendido todo lo que tenía. Vendió sus libros, los regaló, todos los libros cristianos, sus Biblias, todo los regaló, porque dijo: ya para mí no hay esperanza. El enemigo no sabe cómo engaña y cuánto engaña, sí. Y cuando yo los miro, los veo llorar como lloraba David. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué lo hermoso de David? Él no lloraba y decía: Señor, mi reino, mi platita. ¿Sabe qué decía él? Señor, tu presencia. Siento que perdí tu presencia, no la quites de mí, Señor. Él no se resbaló, pero una resbaladita, digamos. Una resbaladanga le echó a David, ¿no? David adulteró, tomó la mujer que no era su mujer, asesinó al esposo para que no se sepa que ella estaba embarazada. Fue terrible, hermano. ¿Y sabe qué? Por eso dice la palabra del Señor que él era un varón conforme al corazón de Dios. Porque cuando él se encontró con su pecado, lo que a él le dolía era perder la presencia del Señor. Y él se humilló. Quiero que escuchen bien lo que voy a decir. Se acercó al Señor y le dijo: Señor,
grande ha sido mi pecado delante de ti. Me rebelé gravemente contigo, Señor. Y mi pan son mis lágrimas de día y de noche. ¿Sabes qué, Señor? Mojo mi almohada de tanto llorar. Y estoy tan flaco. Mi piel está pegada a mis huesos. Soy semejante al pelícano, como a la garza que tiene su piel pegada a los huesos. Así estoy, Señor, de tanto sufrir y de tanto llorar. Y él dice así, terminando el salmo: duramente me castigó Jehová, mas no entregó mi alma al enemigo. ¿Sabe qué quiero que sepa, mi amado hermano? Que nunca le mientan, que si usted se equivoca, el Señor lo va a echar a los demonios, para que los demonios lo corrijan. ¿Sabe qué dice el Señor? ¿Sabe qué dijo David? Duramente me castigó el Señor, pero no entregó mi alma al enemigo. Y no lo entregó al enemigo. Mi amado hermano, cuando yo veo a esos muchachos a veces venir y los veo llorar, despidiéndose, diciéndole: yo quiero seguir al Señor, yo amo al Señor, pero ya no hay esperanza para mí. ¿Sabe qué? Yo siento en mi corazón el sentir del Señor. Y le digo: mi amado hermano, usted está arrepentido. Él me dice: sí. Yo le digo: solo si el Espíritu Santo te ha convencido, puedes venir como has venido. Hay esperanza para ti. El Señor te estaba esperando. No viniste tú, Él te trajo. Él te convenció y te trajo con lazos de amor. Ya no escuches al enemigo. Deja que el Señor te diga, como ese padre, ese hijo pródigo que esperaba todos los días. Así el Señor espera por cada uno de nosotros. Cuando alguien se aleja, Él espera, como el padre que espera a su hijo. Mi amado hermano, dice la palabra: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya no había esperanza para Moisés. Tenía 80 años, todo lo había perdido. Estoy seguro que el enemigo lo atormentaba todos los días y le decía: mira lo que tenés en tu mano, en vez del cetro, una vara. Para los egipcios no había oficio más despreciable que ser pastor de ovejas. Y el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y él agarra y dice: tengo esta vara en vez del cetro. ¿Sabe qué significaba? Perdí todos mis sueños, me equivoqué, he pagado tanto. Y el Señor le dice: tú vas, levántate, porque tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Quiero que sepa, mi amado hermano, que para el Señor no hay nada imposible. Yo no sé cuánto te equivocaste, yo no sé cuánto quedó atrás, pero déjame decirte que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas nuevas. Señor, te doy gracias. Padre, como siervo tuyo, Señor, en esta hora, declaro victoria, Señor, sobre la vida de tu pueblo, Señor. Padre, que al escuchar estas palabras, palabras tuyas, Señor, que escudriñamos de la Sagrada Escritura, Señor amado. Como dice tu palabra, la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. Padre, declaro que la fe que se había malogrado en el corazón, hoy se restaura. Declaro que esta palabra cobra vida en sus corazones y levanta como una semilla de fe que toma
crecimiento para dar fruto. De tal forma que toda acechanza del enemigo, toda mentira del enemigo, cae por tierra. Y el escudo de la fe apaga todos los dardos del enemigo. Padre amado, te pido en esta hora, Señor, que la restauración de las puertas quemadas, de los muros caídos, de los edificios derribados, hoy comiencen, Señor, en una actitud de arrepentimiento, en una actitud de reconciliación contigo, Señor, de compromiso, Padre, que nosotros no vamos a meternos con el mundo, que nosotros no somos amigos del mundo. Gracias te doy, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente, mi amado hermano. Bendiga a su hermano que está a su lado. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.